Amén. Amén, sí, Señor, bendito Dios. Amado Dios, tenemos hambre, Dios mío, de ti, de tu presencia, Señor. Amado Dios, tú eres, Señor, el único Dios que puede llenar nuestro corazón, nuestra alma, Dios mío, Señor. Amado Dios, tu palabra declara, Dios mío, Señor, que el que viene a ti, Señor, amado Dios, de su interior correrán ríos de agua viva, Dios mío, Señor. Amado Dios, tú eres el pan, Dios mío, Señor, que sacia nuestra hambre. Tú eres el agua de vida que sacia nuestra sed, Señor. Amado Dios, en esta tarde, Dios mío, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos solamente a ti, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Para nosotros, Señor, sea tu misericordia, Dios mío. Para nosotros sea tu gracia, tu favor inmerecido, Dios mío, Señor. Amado Dios, bendice este tiempo, Dios mío. Hemos orado, Señor, nos hemos presentado delante de ti, hemos intercedido por las necesidades, Señor, y ahora es tiempo, Dios, de escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra, Dios mío. Abre nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, que podamos ser buena tierra y que con tu ayuda la podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Tome su asiento. La palabra del Señor el día de hoy nos toca en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 21. Y la palabra del día de hoy lleva por título: Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Hay mucha gente que no le gusta hablar de la muerte, ¿cierto? Cuando uno dice, no, que uno tiene un día para nacer, un día para partir, dice, no me hable nada de la muerte, y como que le teme, ¿cierto?, al tema de la muerte, de que un día van a tener que partir de este escenario de la tierra. Pero déjeme decirle, para empezar, que todos tenemos, ¿cierto?, un inicio, todos también tenemos un final. Pero lo curioso, ¿cierto?, con la vida de Cristo es que la tumba de Jesús está vacía. Cristo murió, resucitó al tercer día. Y eso también nos habla a nosotros de una promesa, de que un día también nosotros, si es que Cristo no viene antes y nosotros estemos en esa tumba, nuestro cuerpo, ¿cierto?, lo que quede de nosotros, un día dice la palabra que nosotros escucharemos la trompeta de Dios y nuestros cuerpos se levantarán incorruptibles y seremos a la semejanza del Señor, ¿cierto? Tendremos cuerpos glorificados. Pero sí o sí, todos un día tendremos que enfrentar esta dura realidad. Es una cita que no podremos escapar ninguno de nosotros. Y de hecho este mismo texto a nosotros nos habla y dice: aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, ciertamente la hallará. Y aquel que quiera conservar su vida, ¿cierto?, y tenga miedo de morir y se ausente de la tarea misionera, se ausente del trabajo de servir al Señor, y quizás por miedo, por cobardía, quiera conservar su vida tratando de autopreservarse, de autoprotegerse, dice la Biblia que ciertamente la va a perder. Pero veamos lo que dice la Escritura. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras.
de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo de Dios viniendo en su reino. Amén. A mí me gusta también cómo lo traduce, ¿cierto?, la versión lenguaje sencillo. Así que ahí vamos a ir viendo algunos textos y los vamos a poder ir comparando. Para empezar, mis queridos hermanos, desde entonces, dice Jesús, comenzó a declarar a sus discípulos lo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Desde entonces, ¿qué es lo que quiere decir desde entonces? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, debemos fijarnos, ¿cierto?, en lo que va antes y en lo que va después de cada texto bíblico. Porque ahí es cuando muchas veces, ¿cierto?, las personas toman un texto fuera de contexto y después predican cualquier cosa y no se fijan en el contexto en el cual el pasaje está incluido. Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ser martirizado, ¿cierto?, morir y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que vemos antes de este pasaje? Anterior a este pasaje, nosotros encontramos de que Cristo les pregunta a sus discípulos y les dicen, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres de mí, en otras palabras? Y dicen los discípulos, mira, Jesús, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas, algunos dicen que tú eres Jeremías, le dicen algunos. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿cierto?, toma la delantera y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, mi hermano, le dice, mira Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no te lo enseñó un maestro, un rabino, un hombre, un letrado, no. Esto te lo reveló el cielo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Cristo le dice, mira, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí también, donde algunos también se confunden, ¿cierto? Dicen, no, es que Cristo edificó su roca, su iglesia sobre Pedro. Pero ese es un error. Porque Cristo le dice a Pedro, en el griego, le dice Pedro. Y Pedro significa Petros, que significa piedra pequeña. Eso significa Petros. En cambio Jesús dice, sobre esta roca, es decir, sobre él mismo o sobre la declaración que hizo Pedro, que Jesús era el Cristo, el Mesías, dice, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Dios no está edificada sobre un hombre o sobre una mujer. La iglesia de Dios está edificada como fundamento principal. Jesucristo mismo, dice la palabra de Dios en la epístola de los Efesios, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y todos nosotros como piedras vivas, dice también la epístola de Pedro, ¿cierto? Más adelante, vamos edificando, ¿cierto?, esta familia espiritual, esta iglesia espiritual, donde somos parte cada uno de aquellos verdaderos cristianos que hemos entregado nuestra vida, corazón al Señor de una forma real y genuina. Todos nosotros sobreedificamos sobre el fundamento y el fundamento es Cristo. Era importante, mi hermano, que los discípulos pudieran entender esto, que los discípulos se dieran cuenta de que Jesús no era simplemente otro maestro religioso, que Jesús no era simplemente otro profeta que había salido en la historia del pueblo de Israel como Elías, Jeremías, como Moisés. Era necesario que ellos se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías prometido, de aquel cual habían hablado todos los profetas, que vendría, ¿cierto?, el Mesías, el siervo sufriente, del cual habla el libro de Isaías, aquel que nacería de una virgen, aquel que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que era el ungido de los ungidos de Jehová, el ungido por excelencia. Era necesario que los discípulos tuvieran un entendimiento claro de quién era Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tener un entendimiento claro de quién es Jesús cambiará tu vida. Si tú realmente conoces a Jesús, tu vida no va a poder seguir siendo la misma de antes. Por eso es tan importante conocer quién es Jesús. Porque todo aquel que tiene un encuentro genuino con Dios, real y verdadero, su vida va a cambiar de una forma radical y poderosa. No existe
El verdadero cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús y sigue viviendo como vivía antes de conocer a Cristo. El Evangelio, Jesucristo, es transformacional. Mira, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Un día vino un joven rico, ¿cierto? Vino a donde Jesús y vino muy entusiasta. Le dijo: Señor, he guardado la ley, he dejado de matar, de robar, todo eso. Soy un hombre bueno, ¿qué más necesito para entrar al cielo? Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Señor, es mucho para mí, no estoy dispuesto a hacerlo. Siguió viviendo su vida como era antes. En cambio, cuando la palabra de Dios dice de que Cristo iba pasando por Jericó, había un hombre bajito de estatura. Era el jefe de los recaudadores de impuestos, es decir, era un hombre que tenía una alta posición social, pero él anhelaba ver a Jesús, pero se lo impidía la multitud. Y su estatura también, su condición física. Pero él dice de que desafió, ¿cierto?, todo este impedimento, se sube a un árbol y porque quería conocer a Jesús. Y cuando conoce a Jesús, y Jesús le dice: mira, Zaqueo, voy a ir a morar contigo a tu casa, quiero ir a comer contigo. Y cuando Jesús le predicó el evangelio en su casa, en un momento de la cena, Zaqueo se levanta y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es el evangelio. Cambia vidas, te hace ver tu error, te hace ver tu pecado, te hace ver en lo que estás mal, lo que debes cambiar, y te produce a ti movilizarte al cambio, a dejar de hacer lo malo y empezar a obedecer a Dios. Y Cristo se levanta y dice: Zaqueo es un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Por los frutos. Había dado frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, mi hermano, tener un concepto claro de quién es Jesús cambiará tu vida. Cuando los discípulos, mi hermano, entendieron esto, los discípulos estuvieron dispuestos al martirio, mi hermano querido. La tradición dice, porque no lo dice la Biblia, pero la tradición dice de que todos los apóstoles murieron martirizados. Pablo, por ejemplo, mi hermano, Pablo era un hombre que era una persona que perseguía a los cristianos, no quería saber nada con Jesús, ni con el cristianismo, ni con los discípulos. Y su anhelo era tomar venganza, ¿cierto?, del Señor y ojalá liquidar el cristianismo. Tiene un encuentro con Jesús, su vida da un vuelco, hermano, tremendo, de 0 a 100, ¿cierto? Y empieza a predicar el evangelio de forma poderosa por todo lugar. Fue un hombre el más usado por Dios en ese tiempo. Y después, ¿cómo termina Pablo? Dice la historia, ¿cierto? La tradición de que Pablo muere decapitado en Roma. Nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Si usted sabe que algo es mentira, si usted sabe que algo no es verdad, si usted sabe que algo es falso, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por eso? No. Pero porque ellos sabían, y Pablo mismo lo dice en su epístola, en quién había creído, es por eso de que él estaba dispuesto aún a dar su vida como mártir por causa del evangelio. Y si tú entiendes eso, va a ser algo poderoso. ¿Sabes por qué la iglesia hoy en día no vive un avivamiento continuo? Porque muchos no han entendido esto. Muchos no han entendido, ¿cierto?, la persona de Cristo en su vida. Lo que puede llegar a ser Cristo en tu vida si tú te entregas de todo corazón al Señor. Mi hermano querido, si nosotros tuviéramos esa seguridad, por eso digo, no es que no tenemos fe, pero nuestra fe es muy pequeña a veces. Si nosotros tuviéramos la seguridad, la certeza, la convicción, la entrega, la devoción de quién es Jesús, nuestra vida cambiaría poderosamente. Iniciaríamos el día orando. Antes de acostarnos oraríamos. Durante el día también oraríamos. Eso hacían los hombres de Dios. Dice David, ¿cierto?, oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Pablo oraba en las mañanas y en las noches. Pero muchas veces, ¿cierto?, como seguimos al Señor un poquito a nuestra manera, ¿cierto?, no acostumbramos, ¿cierto?, a vivir así. El tema es, mi hermano, que si viniera una persecución y nosotros no tenemos seguridad de en quién hemos creído, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio? Hay una historia, mi hermano, de que en la Rusia comunista, un día, ¿cierto?, estaban unos cristianos reunidos, escondidos. Estaban adorando al Señor, estaban ahí, y de repente llegan los soldados, mi hermano. Y los soldados llegan con metralletas, ¿cierto? Y dicen: le vamos a dar
10 segundos para que se retiren de esta reunión todo aquello que nieguen al Señor y no sean verdaderos cristianos. Y dice la historia de que empezaron algunos ahí a asustarse y empezaron a salir uno por uno. Y al final quedó un grupo reducido de la iglesia que se estaba reuniendo. Y dijo el soldado: ¿se fueron todos los que rechazaron al Señor? Sí. ¿Ustedes están dispuestos a morir por Cristo? Sí, dijeron los cristianos. Y después el soldado le dijo: hermano, adoremos juntos al Señor. Nosotros también somos cristianos, pertenecemos al ejército, pero adoremos juntos al Señor. Igual somos hijos de Dios, pero necesitábamos estar seguros de quién de ustedes era un verdadero cristiano y quién no era un cristiano. Amén. Mi hermano, historias así de la actualidad pasaron muchas veces en la historia del cristianismo. Se cuenta una vez una historia, hermano, un batallón de soldados romanos. Muchos creyentes pertenecían al ejército en ese tiempo. El cristianismo estaba creciendo de una manera tremenda. Y muchos creyentes, mi hermano, se habían entregado al Señor y estaban en el ejército. Entonces, de repente llegó una orden del emperador y dijo: todos los cristianos tienen que ser liquidados. Y entonces el emperador dio la orden: los que sean cristianos tienen que marchar en la agua helada y quedar hundidos ahí en el mar helado. ¿Quiénes son cristianos? Y uno por uno los soldados pasaron ahí al mar, ¿cierto?, congelado, y iban pereciendo en las aguas congeladas. Finalmente, ¿cierto?, estaba el encargado de los soldados, estaban otras personas más, y uno de los soldados, ¿cierto?, cuando iba entrando retrocedió, dijo: no, yo me quiero salvar, retrocedió. Y el general, ¿cierto?, de ese batallón se despoja de su vestidura y entra él a las aguas y dice: yo voy a tomar el lugar de él, porque si toda esta cantidad de personas es capaz de morir por Jesucristo, es porque Él es real. La historia del cristianismo, hermano, averigüe un poco, estudie un poco. Se va a dar cuenta de historias así, de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos al martirio por cuanto creían en el Señor. De hecho, hay un libro, mi hermano, se llama La historia de los mártires. Si es que lo puede leer algún día, léalo. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bajo esta declaración Jesús dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra ella. Jesús, mi hermano, anuncia su muerte. Dice: me es necesario ir a Jerusalén. Allá me van a golpear, me van a azotar. Esta es la primera vez que Cristo anuncia su muerte en el Evangelio de Mateo. Me van a golpear, me van a herir, me van a matar, pero resucitaré al tercer día. Mi querido hermano, la muerte de Cristo era parte del plan de Dios. Cristo fue el Cordero inmolado desde el principio, desde el inicio de la creación. A Dios, mi hermano, no le tomó por sorpresa que el hombre pecara. De hecho, Dios, uno de los atributos que Dios tiene es su presciencia, o su conocimiento previo de todas las cosas, y también otro de sus atributos es su omnisciencia, que quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Dios, cuando creó el mundo angelical, aun cuando creó a Satanás, el enemigo, cuando creó esta humanidad, el Señor sabía lo que iba a pasar. Una cosa, mi hermano, que Dios no puede hacer es aprender, porque Dios lo sabe todo. Dios todo lo conoce de principio a fin. Él sabe cómo va a terminar nuestra historia. Él sabe las decisiones que vamos a tomar ahora y el día de mañana también. Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces Dios, como sabía que en el mundo angelical un ángel se iba a rebelar, iba a tentar a la primera pareja en el huerto del Edén, el hombre iba a caer en pecado, iba a entregar, ¿cierto?, esa potestad, ese dominio que Él le había dado al hombre, a Satanás, el hombre. Entonces el Señor ya había ideado un plan de redención. Por eso la Biblia habla de Cristo como el Cordero inmolado, que fue sacrificado por nuestros pecados. La Biblia dice, mi hermano, que la paga del pecado es la muerte. Eso dice la palabra en la epístola de Romanos. Y dice la Escritura que todo hombre hemos pecado. Desde el más pequeño al más grande, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, que es decir, una tendencia innata a hacer lo malo. Y todo hombre, tarde o temprano, comete pecado. Y dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Nacimos, ¿cierto?, destituidos de la gloria de Dios. Nacimos alejados de Dios y con una tendencia innata a hacer lo malo.
Pero dice la palabra de que Dios el Padre iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Entiéndame bien, de todos los hombres, de todas las mujeres, de toda la humanidad. No solamente de un pueblo, no solamente de los escogidos, no solamente de algunos predestinados por aquí o por allá, sino el pecado de toda la humanidad en Cristo Jesús, su Hijo, en el siervo sufriente del cual habla el profeta Isaías. Dice la Biblia en el libro de Isaías: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, mas por su llaga hemos sido nosotros sanados. Nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Eso está en el libro de Isaías, mi hermano. Entonces, mi hermano, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de quién? Del mundo. ¿Me entiende? No de los predestinados o de los escogidos o solamente del pueblo de Israel. Porque el plan de Dios era universal, es universal. Dios de toda lengua, pueblo, raza y nación quiere redimir a sus hijos que creen y se entregan en Él. La salvación el Señor se la ofrece a todo el mundo. Pero ¿quiénes son salvos? Solamente aquellos que reciben el Evangelio y que creen en el Señor y entregan su vida a Jesucristo. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, dice la palabra que nosotros somos perdonados. Cristo murió por nuestros pecados, dice la epístola primera de Corintios, capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados. Por medio de la muerte de Cristo somos justificados, somos santificados, somos salvos, somos redimidos. ¿Qué quiere decir la palabra redimido? En el pueblo de Israel, mi hermano, cuando había un esclavo, ¿cierto? Y estaba preso, por así decirlo, en su esclavitud, tenía que pagar un precio para ser libre. Y de repente podía haber un pariente cercano que le decía: mira, faltan tantos años para el jubileo. Le decía el dueño: yo voy a pagar el precio para que mi hermano sea libre. Y ellos pagaban la cantidad de dinero por un precio y esa persona era redimida. También otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la historia, ¿cierto?, de Ruth. Boaz era el pariente redentor, el que redimió a Ruth, ¿cierto?, y a Noemí de la condición que ellas vivían. Boaz, ¿cierto?, se hizo cargo de ellas, las redimió, las rescató de esa situación desastrosa que ellas estaban viviendo. Como pariente cercano, él pudo pagar el precio, se hizo cargo de la situación que ellas vivían. Ahí vemos un ejemplo de redención también. Pero en la redención alguien debía pagar el precio. ¿Por qué? Porque Dios, mi hermano, es justo, no dará por inocente el pecador. Y el Señor, ¿cierto?, si no se cobrara el precio del pecado, el Señor sería injusto. Pónganse en este ejemplo, mi hermano. Alguien, ¿cierto?, asesina a alguien, roba su casa, le quita sus cosas, escapa. La policía lo encuentra a esa persona, lo llevan donde el juez. El fiscal, ¿cierto?, dice: esta persona entró a robar, se robó esto, esto otro, golpeó a las personas, las maniató y todo. Esta persona, tenemos evidencias, cámaras fotográficas, video, tenemos sus huellas que delatan que esta persona fue culpable, que esta persona es la persona que cometió el delito. Y el juez, teniendo toda la evidencia, ¿qué pasaría si el juez dijera: bien, la evidencia dice de que esta persona es culpable, pero yo la voy a absolver? ¿Qué es lo que pensaría usted? ¿Que juez más benevolente o diría que juez más injusto? Que juez más injusto, ¿cierto? Pero ¿por qué en el caso de Dios no es así? Cuando nosotros somos declarados culpables. Porque nosotros, mi hermano, tenemos un juicio de parte de Dios. Pero la gran verdad teológica que debemos entender es que cuando fuimos declarados culpables, el juez salió de su rol de juez, vino y dijo: pero yo ahora voy a pagar el precio por los delitos que ellos cometieron. Por eso se habla, mi hermano, de que Cristo es nuestro sustituto, de que Cristo, ¿cierto?, murió en lugar nuestro, porque nosotros merecíamos el infierno, la condenación, la paga del pecado. Nosotros merecíamos la ira y el castigo de Dios,
Pero la Biblia dice que el Señor cargó todo esto en Jesucristo. En Israel, cuando una persona, ¿cierto?, cometía pecados, ¿qué es lo que hacía? Dice la Biblia de que iba el sumo sacerdote, a los sacerdotes de ese tiempo, y ¿qué es lo que llevaba? Una ofrenda de reconciliación. Llevaban un corderito que no tenía que tener mancha ni nada, ¿cierto? Un corderito perfecto, lo llevaban, y cuando iban donde el sacerdote, la persona ponía su mano sobre el cordero y confesaba sus pecados. Y después el sacerdote sacrificaba ese cordero y esa persona era reconciliada con Dios por medio del sacrificio de ese animalito inocente. ¿Qué culpa tenía ese animal? Ninguna. La culpa la tenía la persona que ofrendaba el animal. Y por eso la Biblia habla de Cristo como el Cordero de Dios. Porque Él, sin tener culpa, Él recibió la culpa, el pecado nuestro, y Él pagó el precio por nosotros. Por eso es importante, hermano, entender la doctrina, ¿cierto?, de la muerte de Cristo. Que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Para muchas personas, como dice la epístola de Corintios, para muchos esto es locura. ¿Locura para quién? Para los que se pierden. Mas para nosotros los creyentes, ¿esto qué es lo que es? Poder y salvación de Dios. Para el mundo, mi hermano, usted le va a predicar esto al mundo, este está loco, dice. Este está loco, ¿qué está hablando? Está hablando tonteras, que alguien murió por mí, de que Cristo murió por el pecado de todo el hombre. No lo entienden, para ellos esto es locura. Pero dice Pablo, ¿cierto?, que para los creyentes, Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, mi hermano, bendito sea el Señor de que abrió nuestros ojos y pudimos entender el Evangelio. Pudimos entender de que Dios es real, de que Él pagó un precio por nosotros para que nosotros fuéramos salvos en el día de hoy. El juez tomó el lugar del acusado. ¿Saben qué historia bíblica esto se ve muy reflejado? En la historia de Barrabás. Estaba Cristo, inocente, no había hecho nada malo, solo había hecho el bien. Pero también había otro asesino culpable, dice la palabra. Un hombre que había matado, ¿cierto? Estaba preso por asesinato. Y uno de los dos debía salir libre, ¿cierto?, en esa fiesta judía. Y el pueblo pidió que Cristo fuera culpable, que Cristo fuera crucificado. Y Barrabás, que era el culpable, salió inocente. Ahí vemos, ¿cierto?, también un ejemplo bíblico de lo que es la doctrina de la sustitución de Cristo, de que Cristo tomó el lugar nuestro, siendo Él inocente, y nosotros siendo culpables tenemos el perdón de Dios, tenemos un tiempo de gracia. Mi hermano querido, cuando Jesús le dice esto a los discípulos, le dice: mira, me es necesario ir a Jerusalén, me van a matar, me van a golpear y voy a resucitar al tercer día. Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro dice que lo toma al Señor y le dice: Señor, esto en ninguna manera te acontezca. ¿Cómo va a suceder esto, Señor, de que te van a torturar y vas a morir? No, Señor, Dios te libre, le dice Pedro. Y Jesús, mi hermano, le da una retada a Pedro, una reprimienda. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Veamos cómo lo traduce, ¿cierto?, la Biblia, la Biblia lenguaje sencillo. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió y por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan de Dios que Cristo muriera en esa cruz por ti y por mí. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, nosotros no podríamos ser salvos. Porque por el cumplimiento de la ley, mi hermano, todos íbamos a fallar. Hoy día mismo es día sábado. ¿Cuántos fallamos en guardar el sábado? No hubiéramos podido, mi hermano. Si la salvación hubiera sido por la ley, no podríamos haber sido salvos. Porque nadie puede cumplir perfectamente la ley y no fallar en ningún punto. La ley, mi hermano, nos muestra y nos enseña la voluntad de Dios, de que Dios es santo, perfecto, íntegro. La ley es buena, dice la palabra.
pero nosotros nos enseña también una verdad, que nosotros somos pecadores, que nosotros somos faltos, que nosotros todos los días nos equivocamos y fallamos. Por eso necesitamos arrepentirnos continuamente. Y gloria a Dios que la sangre de Cristo todavía sigue vigente para lavarnos y limpiarnos continuamente todos los días. Porque nosotros necesitábamos un Redentor, necesitábamos un Salvador. Y Pedro, ¿cierto? Al decirle esto a Jesús, Pedro estaba hablando en nombre del enemigo. A esto, ¿qué es lo que podemos decir? Nosotros, mi hermano, debemos filtrar todos los comentarios y consejos que recibimos con la palabra del Señor. Cuando alguien, mi hermano, le dé un consejo, cuando alguien le dé una enseñanza, cuando alguien le dé un comentario, usted no debe llegar y recibirlo al tiro a la primera. Usted debe filtrarlo por el filtro de la palabra del Señor. Porque Pedro acá quizás tenía una buena intención, ¿cierto? Es como si alguien le dijera a su hijo o a un familiar, ¿cierto? Hijo, ¿cómo te va a ir de misionero? Te van a matar en el extranjero. Hijo, piensa en ti, en tener una familia, una casa, una profesión. ¿Cómo se te ocurre irte de misionero? ¿De qué vas a vivir? La iglesia no te va a apoyar. Vaya a pasar hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién estaría hablando ahí? Pero muchas veces nosotros hablamos así, ¿o no? ¿Se te ocurre ser pastor, hijo? Dedícate a estudiar una profesión, saca un título universitario. Tienes que tener una casa, un auto, ser próspero. Eso es lo que busca la gente hoy en día, por eso quizá hay tan pocos pastores. ¿Ya? Entonces, mi hermano, todo consejo debemos filtrarlo por el filtro de la palabra del Señor. Y para aconsejar a alguien, siempre debemos buscar un versículo bíblico que nos respalde. Ese otro secreto, mi hermano. Por ejemplo, estoy enojado con esta persona. Una persona puede decir, estoy enojado con él, no le quiero hablar más, le voy a hacer la ley del hielo, voy a ser indiferente, no lo voy a pescar, voy a ignorarlo y todo. Y usted, ¿cierto? ¿Qué le podría aconsejar a una persona si pensara de esa forma? No, sí está bien, mira, así como él te hizo, tú tienes que ignorarlo y dejarlo a un lado nomás y no hablarle más y todo. Bueno, ese es un consejo humano. ¿Quién estaría hablando por medio de ese consejo humano? ¿Usted o el enemigo? Porque ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Orar por tu enemigo, perdonar a tu enemigo. La Biblia eso nos enseña a nosotros. No nos enseña a hacerle la cruz, la ley del hielo, no hablarle más, ignorarlo, no nos enseña eso la palabra. Por eso, mi hermano, es importante filtrar los consejos que recibimos y los consejos que damos por medio de un texto, de una palabra bíblica, para poder hablar siempre con un fundamento de la palabra, ¿ya? Entonces el Señor, después que le contesta a Pedro y le dice, mira Pedro, apártate porque estás hablando, ¿cierto? Como si estuviera hablando el enemigo, impidiendo el plan del Señor. El Señor después, ¿qué es lo que dice? Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, porque todo el que pierda su vida la salvará, y todo el que por causa de mí, ¿cierto?, pierda su vida la ganará, y el que quiera preservar su vida la perderá. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Para seguir a Jesús, mi querido hermano, debemos estar dispuestos a tomar la cruz. A tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? La cruz, mi hermano, es un instrumento de muerte. En ese tiempo, en esos años, las personas que eran los peores criminales eran condenados a morir en la cruz. Y Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo tendrá que aún estar dispuesto a morir como un mártir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquel que es mi discípulo y que es un real discípulo debería estar dispuesto a morir como un mártir. Y muchos cristianos en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia entendieron esto y murieron como mártires. Cuando Nerón, mi hermano, quemó, ¿cierto?, la ciudad de Roma, le echó la culpa a los cristianos, dice la historia de que muchos cristianos los bañaban con tea y le prendían fuego en la ciudad de Roma para iluminar las calles de Roma.
Muchos cristianos fueron decapitados, fueron muertos, golpeados. A Pedro, dice la tradición, que lo crucificaron al revés. Porque Pedro dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Y todos los apóstoles, todos los discípulos, muchos de ellos murieron como mártires, mi hermano. Hoy en día también hay muchos que están muriendo como mártires en países donde tienen otras políticas, otras religiones y persiguen el cristianismo. Nosotros, mi hermano, debemos dar gracias al Señor de que estamos en un país que, aunque quizás, cierto, la política no es favorable al cristianismo, por lo menos podemos servir y predicar al Señor y podemos hacerlo con plena libertad. Y debemos aprovechar este tiempo de hacer la obra y la voluntad del Señor, mi hermano querido, porque mira, cuando vino la pandemia y dijeron no se puede salir a evangelizar, no se puede hacer culto, ahí todos querían evangelizar. No, que todos querían ir a predicar a la calle, a mostrarse. Y hoy en día, que tenemos plena libertad de evangelizar, muchos no lo ocupamos. Entonces debemos recapacitar en esto y tomar este tiempo de gracia como un tiempo de favor de Dios para extender la palabra, extender el evangelio. El que quiera ser discípulo de Jesús debe dar prioridad al reino de los cielos antes que las cosas de este mundo. El Señor, ¿qué es lo que dijo? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Y esto el Señor también enseñó una parábola sobre esto. Dijo de que había un hombre rico, ¿cierto?, que tenía su granero en abundancia. Y este hombre va y dice: destruiré estos graneros y voy a edificar graneros mayores para guardar más fruto y tener mucha más abundancia. Y el Señor, ¿qué dice de este hombre? Hombre necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y tu alma a dónde irá? No es malo trabajar. No es malo, mi hermano, comprarse su casa o tener sus cosas materiales. No es malo eso. Pero es malo hacer del materialismo, de las cosas materiales, tenerla en prioridad antes que las cosas espirituales. Porque, mi hermano querido, el día que usted parta de este escenario de la tierra, no se va a llevar absolutamente nada material. Lo único que se va a llevar es su relación con el Señor. La casa, el auto, el campo, la herencia van a quedar para los que quedan. Usted lo único que se va a llevar es cómo estuvo su relación con Cristo. Y si usted tuvo una vida vacía de frutos, si usted tuvo una vida donde Cristo no fue su prioridad, difícilmente podrá entrar en el reino de los cielos. Jesús promete, mi hermano, que a sus seguidores, a sus discípulos, les dará la salvación y la vida eterna. Además, que recompensará a cada uno según el trabajo que haya realizado estando acá en la tierra. Dios, mi hermano, es justo. Y según lo que hayamos hecho, el Señor nos va a dar nuestra recompensa. Amén. Así que, mi hermano, esforcémonos, trabajemos por el reino de los cielos. Porque el Señor un día nos va a dar nuestro galardón. Así que hay que servir al Señor. Jesús sigue buscando discípulos que estén dispuestos a pagar el precio de seguirle y poner el reino de Dios en primer lugar. Mis queridos hermanos, vuelvo y repito, ¿se imagina si todos tomáramos en serio el reto de ser discípulos verdaderos? La iglesia viviría un avivamiento continuo. Si no fuéramos solamente 2 o 3 los que saliéramos a predicar y fuéramos todos nosotros, muchas almas más se salvarían. Si no fuéramos solamente 5 o 6 los que nos conectamos a la oración y fuéramos todos nosotros, muchos más aprenderíamos de la palabra y creceríamos espiritualmente. Si no fuéramos 1, 2 o 3, ¿cierto?, los que nos comprometemos a estar siempre, ¿cierto?, sirviendo al Señor. Bueno, acá hay más, pero seríamos mucho más. Una iglesia más apasionada, más entregada, más consagrada. Y Dios quiere eso para tu vida y para mi vida también. Para ir terminando, para servir al Señor, mi hermano, debemos tener una idea clara de quién es Jesús. Y para servir mejor al Señor debemos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y para servir mejor al Señor debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser discípulos. Porque el Señor promete, mi hermano, recompensar a todo aquel que le siga y le sirva de corazón. Amén. ¿Quieres ser recompensado por Dios?
Entréguese al Señor de todo corazón y sírvale con toda la pasión del mundo y adore al Señor, mi hermano querido. Adore al Señor y sirva al Señor con todo su corazón y Dios un día le va a dar la recompensa. Apasionese por Dios, enamórese de Dios, busque la presencia de Dios. Que Dios sea, mi hermano, lo que llene su vida, que Dios sea su prioridad en su vida. Y eso, mi hermano, un día Dios lo va a recompensar. Que Dios les bendiga. Esta es la enseñanza del día de hoy. Oramos al Señor.